Hola chiquillos, en el video de hoy día vamos a comenzar con la unidad 3 que originalmente trataba de los incas y de los pueblos originarios hoy, pero como se deben acordar ya habíamos visto a los incas en la evaluación pasada, en la unidad pasada. Entonces, en esta unidad lo que vamos a hacer va a ser enfocarnos en repasar algunas características específicas de las civilizaciones que ya estudiamos, aclarar quizá algunos conceptos que pueden haber quedado poco claros. Así que sería bueno que en los comentarios pusieran las cosas que no les quedan claras y así yo las puedo tratar en el siguiente video y no vamos dejando las dudas. ¿Ya? Además, vamos a tratar con mayor profundidad el tema del legado y la presencia de herencia de estas civilizaciones y de los pueblos originarios de Chile y, bueno, ¿por qué no de algún otro lugar de América en la actualidad? Ya, para comenzar, vamos a revisar un PPT, que es un resumen sobre estos pueblos. Es bastante somero, pero nos va a ayudar un poquito a clarificar el tema. ¿Ya? Entonces, el PowerPoint, aquí está. Dice, civilizaciones americanas precolombinas. Recuerden que en este caso precolombinas se refiere a anterior a la llegada de Colón y todo eso. ¿Ya? Bueno, hay varias versiones sobre esa explicación, pero vamos a guiarnos por esa por ahora. La localización. En esta imagen tenemos un error porque nos muestra que los mayas estarían solamente en la península de Yucatán y ustedes y yo sabemos que estuvieron en la península de Yucatán, en la selva de Petén y en algún sector de Guatemala, Belice, que sería un poquito más extenso este territorio. De hecho, podríamos hablar que los mayas llegaron hasta por acá. Luego tenemos a los aztecas en verde, que está bastante bien, quizá un poquito más grande hacia el norte. Y los incas, esa sí está correcta. Aunque yo le extendería un poquito más hacia el sur porque tenemos registro de que existieron incas o influencia inca pasado el río Maule, que eso es en lo que sería la séptima región. Entonces, recuerden, localización espacial, todos están en América. Incas en el sector andino, mayas y aztecas en el sector conocido como Mesoamérica, ¿ok? Después, tenemos las ciudades. Ejemplo, Tenochtitlán, que sería de los aztecas, el Cusco, que sería de los mayas, o sea, de los mayas, perdón, de los incas. Y tenemos aquí un ejemplo, no tiene nombre, porque podría ser fácilmente Tikal, Chichen Itza, ya una representación de una ciudad maya. Entonces, de nuevo, Tenochtitlán azteca, Cusco inca y esta otra de acá abajito maya, ¿ok? Después tenemos construcciones, que eran situaciones cosas bastante importantes en estas culturas. Teníamos Machu Picchu, que es una ciudad en una montaña, ya construida por los incas. Tenemos el Templo del Sol, que también es de los incas, ahí dice que es de Machu Picchu. El castillo de Chichen Itza, maya obviamente. Y tenemos acá la pirámide del Sol de Teotihuacán. Acá tenemos un error, porque la pirámide del Sol de Teotihuacán no es ni maya, ni inca, ni azteca, es anterior a los aztecas, pero era una ciudad sagrada. Entonces, si hablamos de aztecas, podríamos hablar del Templo Mayor, que estaría ubicado en ese sector, en Ciudad de México, pero bueno, fue destruido, entonces esta es como la representación del tamaño que tendría y el lugar que ocuparía. Seguimos. ¿Ven? Ahí está. Ahora, el trabajo agrícola. En el caso de los incas, tenemos el trabajo en andenes de cultivo, que son estas escaleras a las montañas para aprovechar el espacio. Recuerden que al ser el sector andino, tenía montañas, valles, costas, tenían de todo, entonces tenían que aprovechar lo que más pudieran para optimizar su espacio y sus recursos. Tenemos el caso de los mayas, que sería su actividad agrícola a través de la milpa. La milpa, esta actividad que era cortar árboles, prenderle fuego, mezclar las cenizas y cultivar sobre ellas. Después tenemos las chinampas, que es el caso de los aztecas, que eran estas islas artificiales que permitían cultivar sobre el lago. Que acuérdense que Tenochtitlán estaba en una isla, entonces tuvieron ahí que ingeniárselas para poder aprovechar el territorio. Un poquito de artesanía, ya para que la reconozcan simplemente. La religión. Aquí tenemos un punto en común entre ellos, que es que eran una sociedad politeísta. Eso quería decir que creían en muchos dioses, y los dioses estaban relacionados principalmente a la naturaleza, pero también en general a cualquier aspecto de la vida. Algunos ejemplos: dioses de la guerra, de la lluvia, de la vida, de la muerte. En el caso de los incas, también lo mismo: sol, tierra, cosas de ese tipo.
incluso terremotos. En el caso de los mayas, que es esta imagen, tenemos aquí algunos que sería dios del sol, dios de la vida y de la muerte, o dios del viento también tenemos otro. ¿Ya? Entonces, politeístas, dioses relacionados a la naturaleza y a cualquier aspecto de la vida. La religión era fundamental en esta época. La escritura. En este caso tenemos que hablar solamente de dos. Primero, los aztecas, que tenían este sistema de escritura que hemos visto en alguno de los videos. Y tenemos el de los mayas. El de los mayas funcionaba con glifos. Eran estos símbolos que representaban ideas, sílabas o sonidos. Entonces, era ideogramas. Bueno, es bastante más complejo. En el caso de los aztecas, era más bien simplemente como ideas, ¿ya? O representaban lo que era el dibujo en sí. De hecho, vamos a ver en la siguiente imagen algo relacionado a cómo se utilizaban estas cosas. Detalle: los incas no desarrollaron escritura, solamente un sistema de cuentas. Ellos, los mensajes y todo se entregaba de forma oral. Cuentas y números en este caso. Tenemos los aztecas, que era lo que les decía, teníamos un dibujo y estos pequeños símbolos de arriba representan una cantidad. Este era su sistema de cálculo. La banderita representaba 20, el dedo o el punto era un 1, 400 era representado con una pluma y así. ¿Vale? En el caso de los incas tenemos el quipu, que es una cuerda que tiene muchas cuerdas hacia abajo colgando, y en estas cuerdas se hacen nudos y esos nudos representan cantidades. Tenemos al final el sistema maya, que es bastante más sencillo y a diferencia de los anteriores incorpora el cero. Y uno dirá, uy, ¿qué tiene de importante? Bueno, el cero es extremadamente importante para el desarrollo de las matemáticas. Permite operaciones más complejas, ¿ya? Y bueno, habla de un desarrollo bastante más avanzado que el de las otras dos culturas en relación a las matemáticas. Ok, a modo de resumen es esto. Vamos a continuar ahora en el cuaderno. En el libro. En este caso voy a necesitar que tengan obviamente destacador en su cerquita y un lápiz para ir escribiendo alguna que otra cosita que nos pueda salir interesante. Entonces, primero vamos a ir a la página 204 del libro de historia. Ya los espero. ¿Ya lo encontraron? Vale. Influencia de los pueblos originarios. Mejor, si no lo han encontrado, mejor pónganle pausa y lo van a buscar, ¿ok? Influencia de los pueblos originarios. Recuerden, la idea de ir destacando es sacar solamente lo más importante. No vamos a pintar el libro, porque si pintamos el libro no tiene sentido y para eso mejor pintan todo. Entonces solamente vamos a marcar alguna que otra cosa importante. Quizá yo voy a ir marcando algunas cosas, algunas las van a ir marcando ustedes, tienen que ir viendo. Primero dice, la civilización maya, azteca, inca y los demás pueblos originarios de América nos han dejado un legado cultural diverso, que se manifiesta en saberes como la astronomía y la medicina y en aspectos como la lengua, la artesanía, la música, la alimentación y la religión. Todo esto, todo este aporte cultural se ha mantenido, evolucionado y difundido a través del tiempo, enriqueciendo la cultura de los pueblos americanos. Bueno, a grandes rasgos, los pueblos americanos somos mestizos, somos una mezcla entre los españoles que llegaron, el resto de los inmigrantes, los mismos pueblos originarios de acá y bueno, nacimos nosotros. Hay personas que tienen mayor ascendencia indígena, otros que tienen menos, pero en cierta medida la mayoría de la gente que habita este continente la tiene. Puntos importantes donde uno podría destacar. Por ejemplo, civilizaciones mayas, azteca, inca y pueblos originarios nos han dejado legado cultural diverso, ¿cierto? Eso. ¿Cómo se hacía? Eso. Saberes como la astronomía, medicina, lengua, esto es súper importante, artesanía y música, alimentación. Y eso, aunque no lo crean, sigue estado. Y de hecho, en México la base de la alimentación sigue siendo el maíz, por dar un caso. Ya. No vamos obviamente a leer todo, pero vamos a ver algunas cositas. Ejemplos: guata, yapa, pilucho, anticucho, guagua, chala, piñén en algunos casos. Bueno, todas estas palabras son de origen indígena de diferentes pueblos, pueden ser aymara, pueden ser mapuche. Eso depende de cada una. De hecho, es interesante empezar a buscar de dónde provienen cada una de estas palabras. Por un lado, varias de ellas están vivas y siguen siendo practicadas por sus pueblos, en el caso de la lengua, ¿cierto? Y muchas de esas lenguas, palabras, han sido incorporadas a nuestro lenguaje. Más de alguno ha ido a la feria y el casero les dice que le echó el producto con yapa, ¿cierto? O cuando alguien tiene un bebé, dice, ¡uy, qué linda la guagua! O algo así.
Cuando hace calor usamos unas chalas en los pies. Cuando nos duele el estómago, la mayoría de la gente dice, oh, me duele la guatita. Entonces, ¿se entiende? Estas son palabras que siguen existiendo hoy en día y que son de origen de los pueblos originarios. En cuanto a la artesanía, son importantes los tejidos de lana, de alpaca, que siguen usándose hoy en día. La incorporación de diseños y colores. En cuanto a la música, la utilización de instrumentos de viento como la zampoña, la quena, cosas de ese tipo. También los ritmos y el estilo musical. Eso se sigue utilizando. Alimentación y, bueno, alimentación en este caso. Muchos de los cultivos fueron muchos de sus cultivos fueron difundidos por todo el largo por todo el mundo, luego de la llegada de los europeos. Entre estos productos se encuentran alimentos como la papa, el maíz, el tomate, la espalda, aunque se llamaban aguacates, pero bueno. Plantas medicinales como el matico, el paico, el llantén, el mate, la hoja de coca, cultivos usados en la industria como el algodón y el caucho. Todos estos son productos que están hoy en día en todo el mundo y presente en nuestra cultura gracias a la llegada a el aporte de estos pueblos originarios. La religión. Si bien la religión se ha modificado mucho y la mayoría de estos pueblos con el tiempo pasaron a convertirse en cristianos, mantienen algunas de sus culturas y se fueron mezclando. A esto lo llamamos sincretismo. Entonces, sincretismo va a ser la mezcla cultural, ¿ok? Para parte de las creencias de indígenas se han preservado hasta el presente y muchas otras se fusionaron, lo que les decía, se mezclaron, hubo sincretismo, con el cristianismo, dando lugar a tradiciones muy particulares, como las fiestas religiosas católicas que han incorporado danzas, colores y una estética indígena. El caso que muestran en la imagen es la fiesta de la Virgen de la Tirana. Esta bonita máscara. Y así, bueno. Dice, selecciona alguno de estos aspectos para incluirlo como parte de investigación. Vamos a realizar una actividad esta vez que va a tratar de una investigación. Pueden revisar el libro, pueden buscar en internet. No es algo muy difícil, es algo sencillo, simplemente para que se relacionen un poquito con la búsqueda de información. ¿Ok? Alimentación, artesanía, medicina, lengua, música o religión. Esas son las opciones. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a buscar elementos, cosas que sean legado de los pueblos originarios, pero en estas categorías. Hace un tiempo hicimos una tarea sobre eso. Les podría servir. Vamos a agregarlo, dice. En la alimentación, tipos de comida que nosotros consumamos y que tengan su origen en los pueblos originarios. Artesanías, lo mismo, medicinas, plantas medicinales pueden buscar. Lengua, palabras que tengan su origen en los pueblos originarios. Música, facilísimo. Religión, esta quizá puede ser un poquito más complejo, pero con que busquen una o dos sería ideal. ¿Ya? Entonces, repito, la tarea sería que busquen por lo menos unos dos ejemplos de cada una de estas categorías. 2 ejemplos de alimentación, 2 ejemplos de artesanía, 2 ejemplos de medicina, 2 ejemplos de lengua, 2 ejemplos de música y 2 ejemplos de religión, donde podamos encontrar actualmente influencia de los pueblos originarios. Ya, cortito. No es necesario que lo manden, de hecho, sería mejor todavía que si quieren participar, escribirlo en los comentarios. Incluso así sería mejor. La próxima semana, la próxima clase, vamos a tratar el tema de los desafíos que tenemos como sociedad respecto a los pueblos originarios. Hace un tiempo se hizo un video que era recordando y valorando el legado de los pueblos originarios, la sangre de los pueblos originarios que tenemos en nuestra fe en algunos casos. Pero ahora nos vamos a enfocar en los desafíos. No es fácil vivir en una sociedad diversa. Vamos a ver algunos casos de países, como el caso de Bolivia, que son naciones multiculturales, que reconocen la autonomía de sus pueblos originarios, o al menos la reconocían. Casos como Estados Unidos o Canadá, donde tienen reservas, donde están como casi aislados los pueblos, casos como en el sector de la Amazonía, pero eso se va a ver en la próxima clase. Y vamos a hablar de qué desafíos tenemos en Chile, si al final también tenemos que sentarnos en casa, ¿no? Así que eso sería, chicos. Les agradecería harto que vayan comentando abajo dudas, consultas, inquietudes, cosas que no les hayan quedado claras para volver a tratarla en la próxima clase. Clase no, video. Y que quede todo clarito. También vamos a hacer una reunión por Zoom cuando hayan pasado algunos videitos para aclarar dudas también. ¿Ya? Así que eso, chicos. Nos vemos. Chau, chau.